Aleluya. Y hoy vamos a hablar bajo el tema la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios o el Dios fiel. Aleluya. Cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de veracidad, de confianza. Aleluya, de lealtad. De alguien que es digno de confianza, alguien que es verdadero, que es veraz. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios estamos hablando de la confianza de Dios, de la veracidad de Dios, de quién es Él. Eso es un atributo de Él, que es fiel. Y aquí en este capítulo 7 de Deuteronomio, Moisés le escribe verdad al pueblo, le está dando las ordenanzas al pueblo de Israel otra vez, la ley. Israel, como sabemos, sacado de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte del Dios de gloria, del Dios de Israel. Aleluya, y lo trae por el desierto, lo sacas haciendo maravillas, ¿verdad? Señales y prodigios en Egipto. Israel, yo siempre he pensado, y no siempre he pensado, la Biblia lo enseña, que Egipto quedó prácticamente destruido por las plagas que Dios mandó, ¿verdad? Aleluya. Pero lo que Dios quería era mostrarle a Israel quién era Él, el poderoso, el grande, el único Dios verdadero. Porque en Egipto adoraban muchos dioses, aleluya, había muchas deidades. Por eso el Dios de Abraham desciende a Israel, desciende a Egipto y saca a Israel con mano poderosa y lo trae. Y en Éxodo, en el libro de Éxodo le da la ley, los 10 mandamientos, pero en Deuteronomio vuelve y los recalca, vuelve y se los vuelve a dar. Aleluya. Y aquí en este versículo 9 dice, conoce, hablándole al pueblo, conoce, pues que Jehová tu Dios es Dios. Él es el Dios verdadero, no hay otro. Ustedes quizás vendrán con un pensamiento de Egipto, de que habrá muchos dioses, pero yo les digo que solamente hay un Dios. Conoce, desen cuenta que solamente hay un Dios que tiene el poder, aleluya, que fue el que los libertó, que fue el que los trajo aquí con mano poderosa, que ustedes no eran pueblo, pero los escogió para sí, un pueblo santo, dice en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho la promesa a Abraham, que de su descendencia, ¿verdad? Que hablando acerca de la descendencia de Abraham iba a tomar pueblo para él. Aleluya. Y entonces les está diciendo aquí, en Egipto había muchas imágenes, muchos dioses falsos, muchos tipos de cosas, adoraban al sol, las estrellas, la luna, de todo adoraban, pero yo soy el Dios verdadero que creó todas esas cosas. Por eso dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Vuelvo y repito, no hay otro, Él es el único. Él es el todopoderoso, Dios fiel, aleluya, Dios veraz, Dios confiable, Dios leal, aleluya, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. O sea, que cumple, que Él lleva a cabo el pacto, la alianza que Él hizo con su pueblo y cumple también la misericordia a los que le aman. Aleluya. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces nosotros como creyentes en Cristo Jesús, el Señor fue el que puso ese amor cuando derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones. Aleluya. Para que nosotros lo amáramos a Él. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces aquí vemos cómo Moisés le recalca al pueblo, porque nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Con Éxodo, cuando leemos Éxodo, aleluya, de cómo el pueblo, cada vez que acontecía algo, una prueba, una dificultad, el pueblo se rebelaba contra Dios o murmuraba en contra de Dios. Aleluya, dudaba de Dios. Dice Hebreos, dice que por incredulidad no entraron, esa generación no entró a la tierra prometida, de la generación de 20 años para arriba, no entró a la tierra prometida por la incredulidad. Entonces Moisés le vuelve y le dice, Dios es fiel, Dios es verdadero, todo lo que Dios les habló a ustedes, Dios lo va a cumplir, no teman, ustedes pueden poner toda su confianza en Dios. Eso es lo que me gusta también de esta escritura, dice que Dios fiel. Y fiel era alguien que es digno de confianza. Nosotros sabemos que cuántas veces nos han traicionado, quizás a nosotros nos han dicho algo, y incluso nosotros mismos hemos prometido algo y no se lo hemos cumplido a alguien. Pero Dios no es así. Dios cumple sus promesas.
Pero esas promesas de Dios hay que verlas por la fe, hay que aguardarlas, esperarlas por la fe. Entonces Dios no es como nosotros, como decía, nosotros prometemos y muchas veces nos cumplimos, quedamos mal. Le decimos a alguien que vamos a tal lugar a tal hora, quizás se nos olvida. Pasamos en este mundo estamos viviendo una vida tan apresurada, ¿verdad? Que se nos olvidan las cosas. Pero a Dios no se le olvida nada de lo que le ha prometido a usted y lo que me ha prometido a mí. Dios no se le olvida su palabra. Aleluya. Entonces Moisés le acuerda al pueblo eso. Dios es fiel. Él dijo que los iba a meter a la tierra prometida. Créalen a Él. Créalen. Aleluya. Entonces cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de confianza. Ténganlo eso en la mente. Confianza, de veracidad, de lealtad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 2. Aleluya. Lamentaciones 3:22. Amén. Dice Lamentaciones 3:22, dice, por la misericordia de Jehová, aleluya, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aleluya, Dios no carece de misericordias, Él siempre tiene misericordia para con nosotros, aleluya. Y lo hemos experimentado en nuestra vida diaria, de cómo la misericordia de Dios nos tiene aquí en pie todavía. Cómo la misericordia de Dios nos alcanzó cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Cristo. Pero esa misma misericordia que nos alcanzó nos sigue guardando, nos sigue preservando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por su misericordia no hemos sido consumidos. El profeta, ¿verdad? Jeremías, escribiendo este libro de Lamentaciones al pueblo de Israel, como hablamos, un pueblo desde que salió de Egipto, un pueblo que se rebelaba en contra de los mandatos de Dios, y cuando fue introducido a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, Dios le dio la tierra y de ahí se empezó a rebelar y se rebelaba, pero Dios en su misericordia los volvía a traer, los restauraba. Pero cuando el pueblo se rebelaba, la desobediencia muchas veces trae consecuencias. Aleluya, y lo vamos a ver más adelante. Pero vea qué pasaje más hermoso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? Muchas, cada día le fallamos, pero por su misericordia, un Dios tan santo, un Dios tan puro, un Dios tan justo, no hemos sido consumidos. Cuando habla de consumidos es que los desaparece, pero por su misericordia, por su gracia, aleluya. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, porque fuera de Él nada tenemos. Aleluya, la fidelidad de Dios, la confianza de Dios. Dios es digno de que nosotros confiemos en Él, porque Él no falla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Dice también el libro de los Números, dice que Dios no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. Todo lo que Dios está aquí en la palabra, sea de bendición para nosotros, o sea de maldición, o sea para castigo, Dios lo va a cumplir. Pero cuando se refiere aquí de la misericordia, está hablando de su amor infinito hacia nosotros y de su compasión y de su paciencia a nosotros, aleluya, hacia su pueblo. Ahí se refería a su pueblo Israel, pero nosotros lo podemos aplicar en este tiempo para nosotros, porque como le digo, ¿cuántas veces nosotros no le hemos fallado a Dios? Multitud de veces le hemos fallado a Dios, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero el versículo ese dice, porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios es tan grande como lo es Él, porque es un carácter, es el carácter de Dios, su fidelidad, es un atributo de Él. Entonces, veracidad, Dios es veraz, Dios es leal, Dios es digno de confianza. Y termina el versículo 24, dice, mi porción es Jehová. Aleluya, o sea, el profeta está diciendo, todo lo que yo tengo es mi Dios. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Por qué iba a esperar? Porque Dios era fiel. Esperaba en su palabra, no importaba cuánto tardara lo que Dios había dicho, Él esperaba.
¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es veraz. Pero esa paciencia, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esperar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta esperar en lo que Él nos ha dicho? Entonces, como nos desesperamos, nos adelantamos a sus propósitos y todo nos va a salir mal, pero Dios en su misericordia nos vuelve, y aún en ese error que nosotros cometemos, Él vuelve y nos restaura, vuelve y nos levanta, aleluya. Pero hermanos, esperemos en Dios. Dios es fiel a lo que lo prometió, no sé a lo que le ha dicho, pero todo lo que Él nos ha prometido en su palabra es para cada uno de nosotros. No tiene que venir un profeta a decirle, mira, Dios te dice esto y esto y esto. Aleluya, aunque yo creo en la profecía, como dice la Biblia, la profecía bíblica, pero nosotros tenemos que creer en lo que dice su palabra. Su palabra es fiel para con nosotros, es nuestro consuelo, es lo que nos mantiene firmes a nosotros, es el alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma. Tenemos que creerla. Tenemos que hacerla nuestra. Cada promesa de la Biblia es para usted y para mí. Y como Él es fiel, como Él no miente, como Él no se vuelve atrás, como Él, aleluya, no se equivoca, es digno de confianza, podemos descansar en Él. Pero tenemos que aprender a descansar en Dios, en su palabra, en quien es Él, en su grandeza, en su fidelidad. Aleluya. Pero no es fácil, porque cada vez que vamos caminando se presenta un obstáculo y lo vemos más grande que lo que es Dios. Pero la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros vemos a Dios y no vemos al problema. Podemos saber y conocemos que Dios puede resolver cualquier situación, cualquier dificultad de que nosotros podemos estar presentando en nuestra vida. Aleluya. Entonces esa es la fidelidad de nuestro Señor. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Aleluya. Oseas compara o describe la relación de Dios con su pueblo como la relación de un matrimonio. El profeta Oseas, donde Dios como el marido es fiel a su esposa, e Israel debería serle fiel a él. Aleluya. Sin embargo, Israel cometió infidelidad a Dios, yéndose tras otros dioses. Aleluya. Sin embargo, aunque el pecado de Israel traía consecuencias, Dios permanecía fiel y restauraba su relación. Pero también el profeta presenta la relación entre el pueblo de Dios, que era Israel, ¿verdad? O que es Israel, como un padre. En el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto se presenta a Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, su cuerpo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, Oseas 11:1. Gloria a Dios. Cuando habla de esposo y esposa es un sentido figurado de una relación bien íntima. Aleluya. Donde el esposo le es fiel a la esposa, cuida a su esposa y la esposa le es fiel al esposo, donde no hay traición, donde no hay engaño, donde hay pureza, donde hay solamente verdad. Y ese es nuestro Dios, verdad. Lo que está diciendo que en la relación de Dios con el ser humano, con su pueblo, solamente hay eso, hay integridad. Eso es lo que Dios quiere, verdad, pureza. Él cuida a su pueblo, Él cuida a su iglesia, Él cuida a cada uno de nosotros, pero Él quiere que nosotros también le respondamos a Él con fidelidad, con pureza, con verdad. Aleluya, que seamos íntegros, porque lo contrario a fidelidad es falsedad, es ser uno infiel, el ser uno como cuando alguien confía en mí, ¿cómo se le dice? Hay una palabra, aleluya, se me fue, cuando me acuerde se la traigo. Eso es un traidor, cuando uno traiciona la confianza de alguien, aleluya, pero Dios no, Dios es leal. Y dice en el capítulo 11 de Oseas, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, o sea, incienso, quemaban incienso.
Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Démoslo ahí, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto lo llamé a mi hijo. Dios, como hablamos al principio, Dios agarra a Israel, lo hace su hijo primogénito, lo trae, ¿verdad? Lo saca, lo trae por el desierto, aleluya. Se refiere también a una profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando desciende a Egipto, cuando nace, el rey Herodes lo iba a matar, ¿verdad? Iba a matar a todos los niños y José recibe una revelación del ángel que desciende a Egipto para que, aleluya, el Señor Jesús sea guardado, ¿verdad? También se refiere a eso que el Señor Jesús es llamado de Egipto, el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí se refiere a Israel, entonces dice, Dios saca a Israel de Egipto, dice, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Vea el amor de Dios hacia su pueblo, dice, tanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, más se iban, más largo de mí, no querían estar cerca de mí. Tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, o sea, incienso, se le quemaba incienso como adoración a los ídolos. Pero Dios los llamaba. En todo tiempo Dios les levantaba profetas que les hacía ver la maldad de su corazón, el pecado, aleluya, los llamaba, vengan, arrepiéntanse y vuelvan a una comunión íntima conmigo. Eso es lo que Dios hace en este tiempo con nosotros también cuando nosotros nos rebelamos contra Él y pecamos y no queremos arrepentirnos y Dios levanta un predicador y trae un mensaje de la palabra que toca nuestro corazón y Dios le dice, arrepiéntase, ven a mí, yo le voy a lavar tus pecados, pero muchas veces en vez de humillarnos delante de Dios, le damos la espalda y seguimos caminando. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Aun cuando Israel me daba la espalda, se iba y ofrecía sacrificios a los Baales, incienso a los ídolos. Con todo eso, yo le enseñaba a andar, yo le enseñaba a caminar. Vea la paciencia y la misericordia del Dios verdadero, aleluya. Andar a Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Él está hablando como el papá cuida a su hijo, cómo enseña el papá al niño a caminar de los bracitos y tiene cuidado para que no se caiga, no se golpee, y lo va cuidando, aleluya. Pero dice que así cuidaba Dios a Israel y así lo cuidaba, pero él no se daba cuenta de que era Dios el que lo estaba cuidando. Aleluya. De esa misma manera, mis amados hermanos, Dios nos cuida a nosotros como hijos de Él. Dice la Biblia que todo aquel que recibe a Jesús y cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Él. O sea, todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y Salvador, Dios lo acepta como hijo, lo recibe como hijo. Y de ahí Dios nos enseña a caminar, nos enseña a andar cada día. Dios nos cuida, nos protege. Por eso pero tenemos que reconocer que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos enseña, que Él es el que nos protege. Por eso hay que darle siempre la gloria a Él. Israel se rebelaba contra Él, pero dice la Biblia que todo esto que está escrito para nuestra enseñanza, está escrito para que nosotros no cometamos lo mismo, para que nosotros no hagamos lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ver que todo lo que acontece en nuestra vida es porque Dios lo permite y porque Dios nos protege. Muchas veces nosotros decimos, nos salvamos de tal cosa, qué suerte. No es suerte, es Dios que nos está guardando. Dios nos está cuidando. Esa es su fidelidad para con nosotros. Y aun cuando nosotros no conocíamos a Dios, Dios nos cuidaba, nos guardaba. Aleluya, porque el ser humano es la creación de Dios. Aleluya, y Dios tiene amor para con el ser humano. Aleluya. Entonces sigue diciendo, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como a los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
O sea, Dios lo libertó del yugo de la cerviz, de la esclavitud, le quitó el yugo y puso la comida delante de él. Aleluya. Pero ellos no reconocían que era Dios que lo hacía y se rebelaban. En el versículo 7 dice, entre tanto mi pueblo está herido, dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Vea cómo describe Dios el pecado de Israel. Dice que está adherido, está pegado. Cuando uno pega algo con esa super glue, ese super bond, que lo pega bien, o sea que está pegado a la rebelión, a la desobediencia contra Dios. O sea que se había rebelado completamente en contra de Dios. Dice, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aleluya. Está diciendo, me proclaman con sus labios, me llaman el Altísimo, pero ninguno me quiere enaltecer. Porque esto no se trata, mis amados hermanos, de apariencia, esto no se trata de labios, esto se trata de un corazón íntegro para con Dios. Esto se trata de que nosotros caminemos a la luz de su palabra. Y como le digo, muchas veces le vamos a fallar a Él, pero en su fidelidad Dios nos manda y nos llama. Mira, cuando nosotros le fallamos a Dios, el Espíritu Santo de una vez nos dice, esto lo hiciste mal. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confesarle, tratar ese problema, ese pecado y arrepentirnos y venir a Él y Él nos limpia. Aleluya. Pero como digo, no se trata de apariencia, no se trata de que yo me ponga este saco, una corbata, que venga aquí y hable bien bonito, pero por allá o dentro de mi corazón hayan otras intenciones que sean contrarias a la palabra del Señor. Se trata de que cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesús andemos en la integridad de la palabra del Señor. Y no es fácil. No es fácil porque hay una lucha dentro de nosotros constantemente que quiere irse para los deseos de la carne, para las cosas engañosas, pero el Espíritu Santo viene y nos da y lucha contra eso y nos ayuda a que nosotros podamos anegarnos a esas cosas. Aleluya. Pero dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, nada más lo llaman por el nombre y solamente usan el nombre de Dios, pero realmente dicen ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Aleluya. ¿Cómo podré abandonar? Pero estamos hablando de la fidelidad de Dios, aunque Israel estaba rebelde en contra de Dios, y como dije, la rebeldía o el pecado trae su consecuencia. Porque cada vez que Israel se rebelaba, se pecaba contra de Dios, Dios levantaba a los profetas, le decían, arrepiéntase, vengan a mí, y ellos no hacían caso. Entonces Dios levantaba a una nación vecina para que los esclavizara y los castigara, no para que los destruyera, sino para que clamaran a Dios y Dios los volviera a restaurar. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Porque dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Cuando se refiere a Efraín se está refiriendo a Israel. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Hace esa pregunta a Dios. Él se hace, ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Adma y Zeboín eran las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra. Cuando Él les mandó el fuego y consumió Sodoma y Gomorra, esas fueron consumidas también. Entonces desaparecieron. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Pero Dios en su misericordia dice, ¿cómo yo te voy a destruir si tú eres mío? Aleluya, si yo te saqué de tierra de Egipto, te di posesión por esto. Aleluya, dice, ¿cómo yo te podré hacerte como a Adma y a Zeboín, que las desapareció? Por eso Israel está donde está todavía como nación, porque Dios es el pueblo de Dios y Dios tiene compasión de ellos. Aleluya, y un momento dado, cuando Jesucristo vuelva a su segunda venida visible, va a ser restaurado. Aleluya. Pero esa es la fidelidad de Dios para con nosotros, hermanos. Vea, dice que aunque ellos le llamaban el Altísimo y nadie quería
enaltecerlo realmente. Nadie le servía de corazón en ese momento a Dios allí. Aleluya. Dios en su misericordia dice, yo no los voy a destruir. Yo no los puedo desaparecer como hice con esas naciones, porque ustedes son pueblo mío. Pero tienen que arrepentirse, tienen que volver a mí, tienen que cambiar sus malos caminos, les decía el profeta Jeremías. Aleluya. Volverse a Dios de corazón. Pero esa es la fidelidad de nuestro Dios. Oseas 14:4 dice, aleluya. Oseas 14:4. Acuérdense que en el 11:7 dijimos que Israel estaba adherido a la rebelión, o sea, estaba unido a la rebelión, a la desobediencia contra Dios. Se había vuelto rebelde en contra de Dios. Pero en Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión. Dice que lo sanaría. Entonces la rebelión viene siendo como una enfermedad, como la lepra espiritual. Aleluya, de que nosotros nos rebelamos contra Dios, pecamos contra Dios, pero Dios le dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré porque se lo merecen. No, ¿verdad? Dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esa es la misericordia. Y eso, mucha gente toman la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios para hacer lo que quieran. Pero esto, cuando nosotros podemos entender la fidelidad, la misericordia, la gracia de Dios para con nosotros, eso nos debe motivar a nosotros serle fiel a Él. De que Él nos cuida, aun cuando nosotros le desobedecemos, que eso nos debe motivar a decir, mira, ¿cómo yo voy a ofender a mi Padre que me está cuidando, que me ha dado todo lo mejor, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que me rescató de lo más bajo de lo que yo vivía, de que me salvó, de que me dio vida eterna y tiene promesas eternas para mí? Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino que lo ofendemos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Él está con nosotros, Él mora en nosotros. Pero aparte de que Él está con nosotros en su Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, Él es omnisciente. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Está en todo lugar y es omnisciente, lo conoce todo. Todo lo que nosotros tenemos aquí, Él lo conoce. Las intenciones de nuestro corazón, Él las conoce. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo algo contrario, estamos en su propia presencia. Tenemos que siempre creer eso, que Él está aquí, Él está con nosotros, Él nos está viendo cara a cara. Así como yo estoy viendo a Pedrito, Él me está viendo a mí. Entonces, cada vez que yo hago algo en contra de Él, lo estoy ofendiendo en su propia cara. Y muchas veces hacemos algo y tratamos de escondernos, pero se nos olvida de que Dios está ahí con nosotros. Él dice que somos su templo, Él está en nosotros. Pero esa es la ignorancia de nosotros como seres humanos, que muchas veces tratamos, pero Dios viene en su amor y su misericordia y nos llama la atención, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Por eso es que Él nos ama a nosotros de pura gracia, porque no lo merecíamos. Nosotros no merecemos que Dios nos ame, pero nos ama, y con un amor que excede, dice la Biblia, a todo conocimiento. A todo conocimiento. El amor de Cristo, dice Efesios capítulo 3, que excede a todo conocimiento. Nuestra mente tan finita no puede entender el amor tan grande de Dios para con el ser humano, hasta para el pecador más grande. Por eso dice la Biblia, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y quizás aquí hay alguien que no conozca a Dios y me dice, pero entonces, ¿cómo mucha gente dice que Dios va a condenar a la gente si es un Dios que tiene tan amor, que es tan grande en amor? ¿Por qué? Porque Dios está ofreciendo el camino a la salvación, que es su Hijo Jesucristo, y usted lo está rechazando. Los pecadores se van
o la gente, porque cuando hablo de pecadores son los que no han venido al arrepentimiento de Jesucristo, porque nosotros le fallamos a Dios, en veces cometemos pecado. Pero cuando hablo así, es aquella gente que no quieren arrepentirse de sus pecados y siguen haciéndolo, practicándolo constantemente y no vienen a Jesucristo para que los perdone. Dios les está diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, acepten a mi Hijo Jesucristo y serán salvos. Yo lo di por usted, es un regalo. Yo les ofrezco la salvación, el perdón de pecados, pero ustedes no quieren tomarlo, no quieren tomar ese regalo de la salvación, no quieren aceptar lo que yo les estoy dando. Yo simplemente les estoy dando vida eterna. Ustedes lo que tienen que hacer es tomarlo por medio de la fe. Y la gente no quiere tomar a Jesús, no quieren venir a Jesús. Entonces ellos mismos se están condenando, o Dios los va a condenar, porque la Biblia dice que Dios los condena. Mucha gente dice que Dios no condena, pero hay un juicio, hay un trono, un día donde van a ser juzgados la gente y el juez es el que condena. Pero los va a condenar porque rechazaron su amor, porque rechazaron a su Hijo, porque el pecado es tan malo que los separó de Dios, pero Dios es tan bueno que lo envió a su Hijo para unirlos nuevamente y ellos no quisieron. Gracias a Dios que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Por su gracia, y que nos abrió el entendimiento para que pudiéramos entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que Él es la salvación, que fuera de Jesús no hay nadie que pueda salvar, que fuera de Jesús no hay nadie que pueda perdonar los pecados, que solamente Jesús es poderoso para darle la vida eterna al ser humano, limpiarlo de sus pecados y reconciliarlo con el Padre. Aleluya. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice: yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Aleluya. El rocío es el que, ¿verdad?, que riega las plantas, dice, y como Él es el rocío, el agua que le da la vida a las plantas, por eso va a florecer tan hermosamente. Por eso es que nosotros hemos florecido, porque Él es el que nos sustenta, el que nos riega con su palabra, con su Espíritu Santo, que dice que es como un río de agua viva que corre dentro de nuestro ser. Una fuente de vida es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, 2 de Timoteo 2:11 dice, 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta. 2 Timoteo 2:11. Amén. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, con Jesucristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Porque en este caminar se sufre. No es como muchos lo presentan: vengan a Jesucristo y todos sus problemas se van a terminar. Es una bendición, es lo más hermoso servirle a Jesucristo, pero van a venir dificultades, van a venir persecuciones, van a venir sufrimientos, van a venir pruebas. Van a venir rechazos de la gente por servirle a Cristo. Incluso nuestra propia familia nos pueden rechazar por servirle a Cristo. Pero dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es una promesa que Él la hace. Y como Él es fiel, Él la cumple. Aleluya. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso dije que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es un atributo, que Él es fiel. Es como el amor. Él es amor. Aleluya. No puede negarse a sí mismo. Por eso cuando nosotros le somos infieles, Él levanta a alguien o hace algo para que nosotros vengamos a Él y nos reconciliemos con Él. Porque Él no puede. Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Dice la Biblia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. Primera de Juan 1:9. Por eso vimos la rebelión de Israel. Y esto es por si alguno de nosotros hubiésemos pecado en contra del Señor y tenemos un enemigo que no quiere que nosotros reconozcamos que Dios es fiel. Y hay un enemigo que quiere que nosotros pensemos o que nos hace ver que cuando le fallamos a Dios, ese es el fin de todo,
que ya Dios no nos perdona, que ya Dios no tiene misericordia de nosotros y nos está acusando y nos está acusando y nos está acusando, y muchas veces hace como en una cárcel en nuestra mente y no podemos salir de eso, porque decimos ya le fallamos a Dios, ya no hay salida. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Aleluya. Entonces este es un versículo que hablamos de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel en todo aspecto. Dios es fiel aún como lo vimos con Israel, que si le fallamos, Él es fiel aún para perdonarnos si venimos y nos arrepentimos. Por eso, si alguien está en esa situación de que le ha fallado a Dios y está encerrado en esa cárcel, en ese pensamiento de que ya todo se acabó, escucha esta palabra y deja que el Espíritu Santo obre en su corazón esta verdad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque ese es el sacrificio que Dios proveyó para el ser humano, Jesucristo. Su sangre nos limpia, nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad, nos limpia nuestras conciencias de obras muertas, dice la Biblia, de todo mal. Y en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, cuando los israelitas siempre que pecaban, llevaban un cordero y lo presentaban al sumo sacerdote, y él ofrecía a ese cordero por la expiación, ¿verdad? Su sangre la derramaba y el pecado le era perdonado. El cordero perfecto que fue inmolado en la cruz fue Jesucristo, no solamente por los pecados que nosotros cometimos antes de venir a Él, sino por los pecados que nosotros seguimos cometiendo. Él está allí, dice que delante de la presencia de Dios como un abogado. ¿Qué es un abogado? Un defensor, está defendiendo nuestra causa. Aleluya. Entonces, pero tenemos que confesarlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que reconocer nuestra situación y venir ante Él. Señor, te fallé, he pecado contra ti, perdóname. Y entonces, cuando lo reconocemos y lo confesamos, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y el Satanás es un acusador que está acusando siempre, aleluya, y nos está diciendo, ya Dios no te ama, ya Dios no te perdona. Pero la Biblia dice lo contrario, que si nos humillamos delante de Él y nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Aleluya. Un ejemplo de un hombre que confió en la fidelidad de Dios fue Abraham. Abraham confió en la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Aleluya. Hebreos 6, 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, aleluya, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, hermanos, dice que Abraham esperó con paciencia las promesas de Dios, dice que alcanzó la promesa. Nosotros tenemos que esperar con paciencia las promesas de Dios. Y una de las promesas que Dios hizo a la iglesia es, he aquí un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Y nosotros seremos transformados. Tesalonicenses dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa promesa está a punto de cumplirse. Nosotros tenemos que esperar esa promesa porque Él es fiel, veraz. Él lo dijo y lo va a cumplir.
Tenemos que esperarlo, hermanos, con todo nuestro corazón. Dios no miente. Él prometió que volvería y va a volver. En cualquier momento, no sabemos el día y la hora, aleluya, pero sabemos por lo que dice la Biblia que estamos cerca. Ahí a las puertas está nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces esperemos. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios desde el momento que Dios se le manifestó y le hizo las promesas y le dijo: sal de tu tierra, de su parentela. Él obedeció a Dios. El creerle a Dios de que Él es fiel nos lleva a obedecerle, lo que le decía. Abraham vio que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido y le creyó a Él y lo obedeció. Romanos 4:17 dice, Romanos 4:17, hablando de Abraham y de la promesa que Dios le hizo a Abraham: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, refiriéndose a Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Él es el que llama, Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza, o sea, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por ignorancia de la promesa de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pasó el tiempo, pasó como 25 años y se iba poniendo viejo y llegó, y Sara era estéril. Y en el tiempo que pero Abraham siguió creyendo. Abraham le creyó a Dios y le creyó a Dios durante todo ese tiempo. Dice que no dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Por qué se fortaleció en fe? Porque Abraham conocía al que le había prometido que le iba a dar un hijo. Sabía que Él era todopoderoso para levantar aún desde entre los muertos a la gente. Aleluya. Por eso también cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, se lo ofreció. ¿Por qué? Porque Abraham conocía quién era el Dios que le servía. Que aún cuando sacrificara a su hijo, que lo hizo, en su corazón lo hizo, pero él sabía que aunque muriera Isaac en ese momento, Dios tenía el poder de volverlo a levantar de entre los muertos y darle vida. Por eso él le creyó a Dios y dice que creyó en esperanza contra esperanza. Aun cuando su cuerpo, ya un hombre casi de 100 años, engendrar un hijo, y una mujer de 90 años que no tenía, ya era estéril y que le había cesado lo de la mujer, la costumbre de la mujer. Era imposible humanamente que Abraham pudiera tener un hijo, pero él había creído en el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Él creyó en la fidelidad de Dios. Él creyó en que Dios era veraz. Él creyó en que Dios es leal a su palabra y que Él cuidaba de él, que Dios cuidaba de él. Mis amados hermanos, si Dios nos trae hoy con esta palabra, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles donde nuestra fe está siendo tambaleada, sacudida, y vienen cosas mucho más difíciles, más fuertes para la iglesia del Señor Jesucristo, y Dios nos dice que confiemos en Él, que Él es fiel, que cada palabra que salió de su boca Él la va a cumplir, Él la prometió y Él la cumplirá. Solamente que nosotros nos mantengámonos creyéndole a Él, y cuando nosotros nos mantenemos creyendo a Él, vamos a caminar en obediencia, porque esa fe nos lleva a obedecerle a Dios. Es lo que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios y dice que fue contado por justicia, pero esa fe lo movió a él a salir de su tierra, a salir de su parentela, a salir a donde Dios le dijo que fuera. Esa fe lo llevó a hacer todo lo que Dios le decía que hiciera. Esa confianza en Dios. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Otra de la fidelidad es la manifestación del amor de Dios. Podemos verlo, lo vimos cuando estudiamos lo de Israel. Israel, aún en su rebelión, Dios lo llamaba y lo quería restaurar. Entonces, hermano, nuestro Dios es un Dios fiel.
Lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra, y personalmente Dios nos ha prometido cosas a nosotros, aleluya, y las va a cumplir a su tiempo. No nos desesperemos si no vemos a Dios obrando. Él está allí, Él no se ha movido de su trono, Él no se ha movido, aleluya. Él nos sigue amando a nosotros de la misma manera que nos amó desde el principio de la creación del mundo. Aleluya. Él es el Dios inconmovible, Él es la roca. En Él estamos seguros, en Él estamos firmes. Aleluya. El Salmo 46, si no me equivoco, dice que aunque la tierra se traspase al mar, aleluya, Él seguiría confiando, palabraseando, seguiría confiando en Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, si su tierra, si su fundamento está siendo sacudido, confíe en Dios, confiemos en Dios, que Él es fiel. Y no es fácil, como le digo, hay momentos bien difíciles en nuestra vida, situaciones que están bien difíciles que podemos estar pasando, pero Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo el poder para hacer lo que sea, aleluya, para ayudarnos a nosotros. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, verdadero, veraz. No dudemos de Él. Incluso para cuando nosotros estamos siendo tentados, Él es fiel para sacarnos de esa tentación, librarnos de ahí. Dice, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea que Dios es tan fiel que cuando nosotros estamos siendo tentados, Él no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Quiere decir que nosotros podemos resistir la tentación del pecado. La podemos resistir, porque Él no nos está dejando ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, dice la Biblia. O sea que podemos resistirle. Aleluya. Pero Dios es fiel. Mis amados hermanos, como dije, si estás pasando por algo, estás pasando por una situación adversa, confía en Dios. Si le ha fallado a Dios, arrepiéntase, confiese sus pecados y confíe en Dios, que Él perdonará sus pecados y limpiará de toda maldad, porque lo dice la palabra. Y comenzamos con el libro de Deuteronomio, que decía Moisés diciéndole a Israel: porque Jehová tu Dios es Dios. No hay otro Dios. Y también decía que Jehová es la porción, mi porción, dijo mi alma. Fuera de nuestro Dios no hay nada que satisfaga nuestra vida espiritual. Dios es el que llena, es de plenitud nuestra vida. El que está sin Cristo le falta algo. Puede tener riquezas, puede tener todo, pero hay algo que le falta, y es Dios, Cristo en su corazón, para que sea completo. El hombre es completo solamente con Jesucristo en su vida. Y nosotros que lo hemos experimentado podemos decir amén, porque Cristo ha llenado todo lo que nos faltaba a nosotros. Con Él, teniendo a Cristo, teniendo una relación con Él, porque eso es tener una relación con Él, no nos hace falta nada. Aleluya. Así que si hay alguien que no conoce a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, Dios es la esperanza de todo hombre. En Dios, en Jesucristo, es que usted puede estar confiado. En Jesucristo es que usted puede depositar su confianza, porque Él es fiel, Él es verdadero. Fiel, era una persona digna de confianza. Dios es digna de confianza. Usted puede confiar su vida a Dios, que Dios no le va a fallar. Usted puede ir en oración y contarle sus luchas, sus dificultades a Dios, sus debilidades, cuénteselas a Dios, no se las cuente a nadie, porque esa persona va a usar eso para pisotearla. Y esa persona, en un momento que quizás no esté andando, o que usted le haga algo, esa persona va a utilizar eso para destruirlo a usted y destruirme a mí. Por eso lo he aprendido en este caminar, que llevo muy poco en el caminar del Señor, pero lo que he aprendido es que mis
luchas, mis debilidades, se las cuento a Dios, porque Él es el único que me comprende y Él es el único que me puede ayudar en esa área de mi vida que usted ni yo puedo ayudarlo a usted, ni usted me puede ayudar a mí. Lo único que yo puedo hacer es orar y el que lo ayuda es Dios. Pero mis hermanos, no le cuenten sus debilidades a nadie, cuénteselas a Dios, porque cada uno de nosotros tenemos debilidades. Cada uno de nosotros luchamos con cosas en nuestra vida, pero vayamos al secreto, al aposento y digámosle: Padre, estoy luchando con esto. Esto me está llevando a desobedecerte. Ayúdame. ¿Qué hago con esto? Porque Dios es fiel y Dios no se lo va a contar a nadie. Él es el único que puede guardar las cosas allí en el secreto donde usted se lo dio. Pero si usted me cuenta algo a mí, yo tengo que ser fiel, porque Dios espera que yo sea fiel y yo no tengo que andar contándoselo a nadie. Pero soy ser humano que en cualquier momento se me puede salir algo y contárselo a una persona. Y como le digo, si puede ser alguien que busca el daño suyo, mucho más. Usted llega y se lo cuenta y esa persona se lo va a contar a todo el mundo porque quiere dañarlo, porque quiere destruir su vida, su testimonio. Pero Dios no es así. Confiemos en Él, contémosle, abramos nuestro corazón delante de su presencia, que Él sí tiene cuidado de nosotros y tengamos nosotros cuidado los unos de los otros, porque somos hermanos. Y Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. En todo tenemos que imitar nosotros a Dios. Entonces tenemos que ser fieles. Somos llamados a ser fieles a Dios y fieles los unos a los otros. Aleluya. Vamos a ponernos sobre los pies. Aleluya, para despedir el culto. No sé si hay alguien que necesita la oración. Como dije, si hay alguien que no tiene a Cristo, Jesucristo es su esperanza. Él le ofrece vida eterna. Él murió por usted en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Aleluya. Si hay alguien que quiera al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, levante su mano allí donde está. Si hay alguien que necesita oración, aleluya, reconciliarse con Dios. Hoy es la mañana. Aleluya, mediodía ya casi que hoy es el día de que usted arregle su vida con Dios y vuelva al Padre Celestial.